público en general, muy buenos días a todos los participantes de la Conferencia Anual de Abogados Penalistas 2025, cuarto año de un éxito total. Todo eso gracias a todos ustedes que poco a poco obviamente han ido también apoyando a este evento de índole nacional, de relevancia nacional, y sobre todo pues que recepciona a ponentes de calidad, ponentes con una trayectoria admirable, de la cual aprenderemos el día de hoy cada uno de estos detalles. Estamos entonces, consecuentemente, ya todos hemos tomado asiento, ¿cierto? Ya podemos iniciar entonces. Bien. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los participantes de la cuarta Conferencia Anual de Abogados Penalistas. Hemos sido testigos del primer concurso nacional de litigación oral. Hemos tenido un jurado muy estricto, pero sobre todo eficaz en sus opiniones, en la cual hemos recibido pues críticas constructivas, tiempo, ¿no? Guiones. También hay que utilizar a los testigos como los protagonistas y demás opiniones que sabemos que son útiles a los que tenemos experiencia en la litigación como los que lo tendremos ahora. Ahora bien, vamos a ser testigos de la apertura de la primera mesa, la mesa 1, que es para poder hablar sobre la pericia criminalística en el proceso penal. Los doctores van a hablarnos sobre la pericia criminalística en el proceso penal, pero no podemos iniciar esta mesa 1 si es que no son con las palabras de inauguración del doctor Renzo González Quispe. Doctor Renzo, por favor, sus palabras de inauguración. Fuerte aplauso para el doctor y así iniciamos la cuarta conferencia de abogados penalistas 2025. Hola. Muy buenos días a todos los presentes. Primero agradecer a cada uno de ustedes también por el espacio académico que se están realizando en sus vidas. Segundo, también es importante agradecer a estos grandes colegas que me acompañan en esta mesa. Cada uno tiene una experiencia bastante trascendente en el derecho que va a permitir que todos podamos nutrirnos e intercambiar ideas, que es lo más importante. Sobre todo ahora, no solamente en la globalización del derecho, sino en la globalización de la información. Estamos expuestos nuevamente a una gran corriente que es las tecnologías y la proliferación de la información de manera muy rápida. Por lo tanto, estos espacios, estos congresos, en específico esta cuarta Conferencia Nacional de Abogados Penalistas, nos ayuda justamente a intercambiar esta información académica desde la experiencia y cómo que esto nos va a poder ayudar a que mejoremos conjuntamente, no solo nosotros, sino también ustedes, puedan mejorar conjuntamente el trabajo en sus respectivas labores en el rol que estuvieran realizando, ya sea en calidad de fiscales, asistentes de función fiscal, abogados, procuradores, estudiantes de derecho y demás. Estas palabras, y ya para cerrar, de bienvenida, son básicamente de reflexión. Yo, además de decirles bienvenidos a esta cuarta Conferencia Nacional de Abogados Penalistas, creo que es importante que este día en específico sea para reflexionar sobre temas estrictamente jurídicos, que todos ustedes tengan la oportunidad de intercambiar información y que sobre todo podamos consolidarla en la práctica judicial. Nosotros somos operadores del derecho. En nuestras manos está mejorar el sistema judicial. No solo nos dediquemos a de repente criticar, a de repente hacer una crítica constructiva o destructiva, o de repente hacer observación a gran escala de las falencias que tiene nuestro sistema de justicia, sino que por el contrario, ayudemos y colaboremos en que todo esto mejore, no solamente para nosotros mismos en el desarrollo de nuestra academia, sino porque finalmente será la sociedad quien tenga ese beneficio. Sin más que decir, sin más que agregar, y además de tomarme el atrevimiento de que estoy casi seguro que los que me acompañan en la mesa están muy felices de recibirlos en esta cuarta Conferencia Nacional de Abogados Penalistas. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias, doctor Renzo, por las palabras de inauguración. Entonces es hora de iniciar. Es hora de iniciar con la apertura del debate de la mesa número 1, la pericia criminalística en el proceso penal. El doctor Brandon Santos Joel Mori Ramírez es el encargado de presidir esta mesa y va a presentar como tal el tema y a los integrantes. Un fuerte aplauso para la mesa 1, por favor.
Buenas tardes con todos, nuevamente. A ver, la mesa 1 se ha encargado de poder compartir, ¿no?, opinar sobre un tema muy trascendental, que es la pericia criminalística en el proceso penal. Esta mesa, previo a esta ponencia del día de hoy, ha tratado de poder fijar algunos objetivos, ¿no?, para no que la información sea muy abstracta o general y centrar en algo específico que tiene que ser de impacto para los abogados defensores en la nueva práctica del proceso penal. Y lo que hemos considerado como objetivo general es poder rescatar o resaltar la importancia del trabajo en conjunto entre el abogado defensor y el perito criminalístico. Ese enfoque es el que el día de hoy, mi persona y todos los ponentes que se han presentado, vamos a dar una explicación desde un aspecto técnico, porque nos acompaña incluso un perito, y un aspecto jurídico. Cómo se trabaja técnicamente la pericia de distintas especialidades y cómo se trabaja a nivel jurídico para poder aportarla en las etapas del proceso penal. Sin más preámbulos, doy el pase, por favor, para que nos pueda ilustrar al doctor Daniel Jurado, para que pueda, en 7 minutos, doctor, por favor, dar su reflexión respecto a este primer tema de la mesa número 1. Hola, muy buenos días, buen día a todos. Muchas gracias en principio al doctor Pablo Aldea por la organización, por la invitación, a los distinguidos doctores que me acompañan en esta mesa y a ustedes por darse el tiempo para venir a capacitarse y a escuchar algunas reflexiones en torno a este tema. Procuraré ser lo más breve y conciso posible con relación al tema desde una perspectiva dogmático-procesal. He identificado un pequeño problema que podría ser de importancia para nuestra labor diaria. Yo soy abogado litigante en materia penal. Y parto con lo siguiente. ¿Qué duda cabe? La criminalística es una ciencia que emplea métodos y técnicas. Cuando ustedes revisan el manual de criminalística de la Policía Nacional, aborda no solamente cuestiones de índole científico, sino también técnico. Entonces, el punto de partida es entender para qué nos sirve la criminalística, para determinar probablemente cómo se cometió el delito, en qué circunstancias y quién cometió el delito. En sí. Luego, esta labor se va a introducir al proceso penal como un medio de prueba mediante la pericia. Y la pericia, según la doctrina y la jurisprudencia, tiene dos componentes. Un componente documental, que es el informe, y tiene un componente oral, que es precisamente el examen del perito en juicio. Ahora bien, ¿dónde voy a centrar mi discusión? Mi discusión, partiendo por este punto, digamos, general, se va a enfocar en la posibilidad de ofrecer prueba, en este caso, del medio probatorio y la pericia de parte, sin necesidad de un nombramiento expreso. ¿Qué es lo que voy a plantear? El artículo 173 del Código Procesal Penal establece que la pericia puede ser oficial, o el 177 también establece que es posible plantear una pericia de parte. El asunto problemático es el siguiente. En el 173 establece que no es necesaria la designación expresa de un perito cuando, por razones urgentes o indispensables, se tenga que llevar a cabo. Y además nos habla de que en qué casos no se va a requerir en la pericia institucional que se realiza el Instituto de Medicina Legal o la Dirección Criminal de la Policía. Luego, el 177.1 del Código Procesal Penal nos establece que cuando hay nombramiento de un perito oficial tenemos 5 días para nombrar un perito de parte. La pregunta es, ¿y qué plazo tengo para ofrecer un perito de parte cuando no hay nombramiento de un perito oficial, como lo prevé el 173? La respuesta puede ser de dos maneras. O no tengo plazo, con lo cual se limita mi derecho a probar, o el plazo que se debería habilitar en consonancia con el artículo 9 del título preliminar sería desde el momento en el que me entero que se está disponiendo una pericia institucional oficial. Y esa sería la salida que yo planteé. Luego, ¿a qué nos llama esta reflexión? Esencialmente para los delitos, digamos, violentos, para los delitos de sangre, para los delitos vinculados a delitos sexuales, a que el ejercicio de nuestra profesión, de nuestra labor como abogados litigantes, está cambiando. Muchos años atrás, nuestros colegas
probablemente entendían, primero, que no era necesario especializarse, y segundo, que no era necesario contar con un perito. Hoy yo puedo afirmar que es trascendental que el abogado penalista, si quiere afrontar adecuadamente un caso, tiene que contar con el apoyo de peritos especializados. Si vas a trabajar delitos sexuales, contarás con un perito psicólogo, un psicolegista. Si vas a trabajar delitos de sangre, probablemente un biólogo humanístico de parte. Si vas a trabajar delitos económicos, un perito contable, un perito de contratación pública, etc. Este equipo no puede ser ajeno a tu participación desde el momento inicial, porque desde el momento inicial es muy importante que realices una labor de aportación de prueba. La perspectiva real de la presunción de inocencia se ha diluido de alguna manera en estos días. Ya el Ministerio Público tiene que probar culpabilidad más allá de toda duda razonable, se ha ido diluyendo. Tienes que aportar prueba de descargo, tienes que controlar el procedimiento oficial del perito oficial. ¿Con qué? Con un perito de parte. Me queda un minuto y quiero enfatizar en esto. El Acuerdo Plenario 4/2015, en el Fundamento 22, ya ha determinado esquemas necesarios para la valoración de la prueba pericial en general, no solo en delitos sexuales, en general. Ese estándar hay que revisarlo siempre. Pero obviamente, si quiero cumplir con ese estándar en juicio, ¿dónde tengo que ver que ese estándar va a ser adecuadamente cumplido? Al momento de la aportación, que puede darse incluso en delitos graves, en delitos, digamos, violentos, en flagrancia desde el día 1. Por lo tanto, tú tienes que estar listo para el proceso antes del proceso. Debes seleccionar tus peritos que cumplan ese perfil antes del proceso. Lamentablemente, y esa es una realidad que hay que entender, mientras más pronto nos adaptemos, mejor, para poder enfrentar con eficacia nuestros nuevos retos. Por lo tanto, en conclusión, yo estimaría que es razonable que en todos estos delitos sumamente urgentes, sumamente graves, en los cuales la prueba ya se puede perder, es fundamental que nosotros aportemos el perito de parte desde el día 1, desde el primer momento. Si hay una discusión sobre el particular, la salida siempre va a ser la discusión de principios, de garantía del derecho de defensa. Sería irracional que nos limiten la posibilidad de aportar prueba desde un principio, cuando en realidad el código así lo permite. En fin, eso sería lo que yo puedo aportar el día de hoy de manera muy concreta y les agradezco por su atención. Gracias, doctor. Ahora le damos el pase a la doctora Jessica Arteaga. Doctora, por favor. Gracias. Muy buenos días. Agradecer a la comisión organizadora, al doctor Carlos Valdea, que es su 4º año, ¿no?, en ese maravilloso evento que nos puede congregar y también podemos nutrirnos todos en conjunto de cada experiencia. Hoy día nos toca dar a cada uno un poco de nuestra experiencia, ¿no? Y un tema muy interesante que no solo engloba el procedimiento, sino algo mucho más importante, que es la prueba, ¿no? Y es así que este tema, como es la pericia criminalística de nuestro proceso penal, es importante, no solo porque es un ámbito científico, ¿no?, de expertise, ¿no?, que es también auxiliar del juez para poder en un momento determinar la culpabilidad o la inocencia de cada persona que tiene o está inmersa en el proceso penal. Partiendo de ese punto, es que nuestro artículo 157, inciso 1 del Código Procesal Penal, explica claramente cuáles serían los medios probatorios que se pueden incorporar en un proceso penal. Y dentro de ellos está la pericia. Y la pericia en su conjunto, en este caso, como es la criminalística, es muy importante, porque es el recojo de evidencia que va a ser plasmada objetivamente en cada fase de la criminología o de la pericia en conjunto, y que puede llevarnos no solamente a que sea limitativa, porque es lo que he podido observar en cada experiencia, en cada caso que he podido tener, que la prueba no puede ser limitada. Y es aquí donde voy, y creo que va a ser de amplio debate, donde podamos ver que la pericia o la prueba se incorpora en una etapa de investigación preparatoria, se admite en una etapa intermedia y finalmente se actúa en un juicio oral, que finalmente tiene que ser valorada con los demás conjuntos o pruebas en un debate del ámbito judicial.
Pero dejo en tela, para poder debatirlo más adelante en la mesa, el aspecto de que la prueba no debe ser limitada. La prueba se debería incorporar la pericia criminalística, la pericia fonética, la pericia contable en cualquier etapa del proceso. Debemos adaptarnos al modelo europeo, al modelo estadounidense. Es un tema muy importante. Pero no solamente queda en un ámbito de experiencia, también tenemos que dotar a los laboratorios, ¿no?, de los peritos para poder afianzar, capacitar, experimentar y poder hacer más rápida este muy importante tema que es la pericia criminalística, que en muchos casos nos ha tocado de manera concreta. Les voy a contar el ejemplo rápido, un caso que vivió en el caso Molasco, muy conocida aquí en el ámbito a nivel de Perú, donde había cámaras de filmación y donde el Ministerio Público, lejos de recabar esa prueba tan importante para saber quién salió y descubrieron quiénes fueron las personas que acompañaron a esa persona que mató al señor Ezequiel Nolasco Campos, nunca recabaron esa prueba. Y cuando acabó la etapa, colgó en los procedimientos penales y demás, le dijeron no se puede actuar otra prueba o otro perito. Y es por ello que yo comparto mucho, no solo en el aspecto metodológico de desarrollo de la pericia, sino también el aspecto de las fallas que no deben existir, porque el aspecto probatorio es lo que finalmente el juez va a poder conllevar a no condenar a un inocente. Y tampoco a que pueda tardar. La justicia que tarda no es justicia. Gracias. Gracias, doctor. Ahora le damos espacio al licenciado Andy Félix. Doctor, por favor. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. De antemano, mis felicitaciones a cada uno de ustedes por estar el día de hoy en esta cita del doctor Paolo Aldea, y pues me engalana estar al lado de grandes personalidades. Mi rol el día de hoy es el siguiente: brindarles a ustedes la importancia del peritaje criminalístico en un proceso penal. Damas y caballeros, escuché a nuestro doctor indicar y citar uno de nuestros manuales que cobertura el país, ¿cierto? El que muchos de ustedes deben haberlo citado también en sus procesos. Estamos hablando de ese manual de criminalística. Ese manual tiene cerca de 20 años en nuestro país. Por ahí ustedes dirán, sí, pero hay uno del 2015. Lo que sucede es que no tiene resolución para que la entidad pública, en este caso el Estado, pueda darle esa cobertura de esos procedimientos y darle esa legalidad para que pueda determinadas pautas cumplirse. Esa es una de las falencias cruciales que tiene nuestro país. Somos el tercero a nivel Latinoamérica que tiene uno de los manuales más antiguos. ¿Listo? Segundo punto, estamos también hablando de esa importancia que se requiere en que el abogado defensor vaya de la mano con su estratega técnico, que es el perito de parte. Ustedes dirán, ¿y por qué tanto así? Porque, damas y caballeros, Fiscalía ahora, y viene esto arrastrándose a través de muchos años, ya creo que se está heredando este tema, entre ese divorcio de la Fiscalía y Policía. ¿Quiénes son los que pagan los platos rotos? Pues la sociedad. ¿Y quiénes son los que hacen ese rol de investigador? Ustedes, los abogados defensores. Y se les hace un reto adicional poder reunir los elementos de convicción que Fiscalía no lo ha hecho, porque sencillamente está, uno, con un manual antiguo; dos, está con personal, a veces peritos, que solamente hacen un copy-paste; tres, no tiene ese rigor científico que exige la comunidad científica hoy en día, y pues bueno, les hace más difícil el trabajo para ustedes en poder establecer autoría o inocencia. Sobre esa parte nosotros tenemos que tener en cuenta otro tercer punto. El tercer punto es lo novedoso que tiene nuestra vanguardia con nuevos procedimientos periciales. Estamos hablando, por ejemplo, de la informática forense. Hablamos de la acústica, de la lingüística forense. Estamos hablando de la antropometría digital. Damas y caballeros, ahora ya no es necesario solamente en ciencia. Ustedes pueden defender su caso, sustentarle ante el juez con técnica y con arte. No lo decimos nosotros. Está materializado en nuestro Código Procesal Penal. ¿Dónde los encontramos? Son pocos en el país. ¿Y por qué? Porque sencillamente no hay esa relevancia al soporte técnico, al soporte científico, al soporte artístico. No obstante, también citó nuestro doctor el Acuerdo Plenario 04 del año 2015. Estamos hablando de la valoración de una prueba pericial. Para Estados Unidos, porque ahí nace el caso Daubert, cambió desde ese momento un hito en el proceso penal. Y entendieron que estar al lado de un perito pues va a generar esa valoración y esa trazabilidad en demostrar con evidencia física la autoría e inocencia de alguien. ¿Quiénes son los que pagan los platos rotos con este proceso no sustentado, con una pericia objetiva que demuestre criterios metodológicos apropiados? Demostrar. En la actualidad se hacen peritajes con solamente meras descripciones y a eso se le está dando una valoración.
Consecuentemente, ustedes tienen un trabajo crucial en este momento y de acá para adelante estoy convencido que, número uno, estamos con un manual desfasado. Número dos, sabemos que ese divorcio entre policía y fiscalía viene generando falencias en el proceso y pues nosotros somos los peritos de parte, en este caso, los que oxigenamos a ustedes el trabajo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque a través de la historia, estamos hablando de la época contemporánea más o menos de 1900, Hans Gross, que ustedes lo conocen muy bien, que fue juez, fue el que dio el hito para la criminalística. No fue un científico para esa época, fue un juez, un abogado. Los abogados fueron quienes trajeron la criminalística al sistema, pero se dio cuenta que en ese proceso no podía hacerlo todo, no podía ser solo. Por eso que se dio y reculó para los técnicos y para los científicos. En ese sentido, para nosotros como peritos, nos es bastante satisfactorio cada vez que tenemos la asistencia con un abogado y hacemos ese engranaje de cuál es la falencia en su caso. Anotar y establecer la trazabilidad de la valoración de una prueba. No puede irse alguien a la cárcel con solamente indicios. Tiene que demostrarse y tiene que hacerse experimentación, damas y caballeros, en casos de delitos sexuales, en casos violentos. Con esos solos datos que cuenta Fiscalía, ya están llevando a alguien a la cárcel. Si les contara tal cual la doctora un caso tan mediático en Huacho, imagínense solamente llevándose con elementos que Fiscalía indica con pruebas orientativas. Con pruebas orientativas están llevando a prisión preventiva a las personas. ¿Se imaginan eso? Y después, ¿quién le devuelve 9 o 8 o 6 meses a una persona que está privada de su libertad? Tienen que tocar las puertas de los peritos para que ese perito demuestre con experimentación, con metodología, claro está, que el abogado pues está haciendo, el abogado defensor, un trabajo de investigación. Consecuentemente, hace el trabajo del fiscal. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ahora le damos el pase al doctor Wesley Enríquez, por favor, doctor. Bueno, después del doctorado, muchas gracias. Bien, ante todo, bueno, agradecer la presencia de cada uno de ustedes, hoy la cuarta jornada, agradecer al doctor Paolo Aldea y la invitación, y por qué no con extraordinarios profesionales que me acompañan hoy en Valencia. Partamos de algo, partamos de una realidad que venía conversando con la doctora Jessica en el pleno antes de empezar hoy a este debate. Prueba pericial. ¿Qué abogado puede sustentar hoy un caso sin un perito al lado? Imposible. Particularmente partamos de los delitos sexuales, que tanto ya se viene comentando y lo ha dicho muy bien el licenciado. ¿Cómo podríamos nosotros defender sin una metapericia forense? ¿Cómo podríamos ir a atacar esa valoración que ha realizado el perito y el Ministerio Público frente a esa imputación que tenemos no sustancial? Porque no se trata de ir a contar otra historia, sino de desestimar la tesis de imputación fiscal. ¿Y cómo la desestimamos si no es con ciencia y con pericia? Vayamos a ello también entonces. No solo se trata de generar una pericia porque la tenemos que presentar, y es parte, ya lo han dicho los doctores, de la prueba, pero vayamos un poco más al ejercicio profesional. Algo que nosotros vemos en el espacio de diciembre, casos de extinción de dominio, yéndonos al tema penal. Por ejemplo, en minería ilegal, cuando se valoriza una carga de mineral, pero ¿quién lo valoriza? ¿Qué perito es el que va y que analiza? A nosotros nos ha tocado hace poco que un perito químico había hecho un examen sobre, por ejemplo, material minero en bruto, con el resultado de lo que iba a costar ya procesado. Imagínense, o sea, ni siquiera valorizan lo que tienen, sino lo que podría costar. Ese es un crimen a la realidad que se viene dando, y eso sucede cuando no tenemos un perito al lado. Vayamos más allá. Otro perito criminalístico de la realidad que debemos tener, un perito de escena del crimen. A mí me ha tocado en Cusco poder que defender un caso en el cual, con mucho respeto a las damas, pero una mujer se autolesionaba, y la diferencia en un perito criminalístico que tuvo que explicar, cuando los dedos estaban dentro y cuando los dedos estuvieron fuera, cuando se autolesionaba. Todos estos ejemplos que les pongo, doctores, doctoras, es para poder entender la naturaleza y la cosmovisión que tiene una pericia criminalística en un caso de esos. Vayamos al tema de la medicina legal. El famoso tan discutido, vayamos a delitos sexuales. El IMA complaciente, muy indilatable. Nosotros hemos vivido en carne propia también en el despacho, frente incluso a que el perito oficial indica que este se ha podido producir por agentes externos, no necesariamente la penetración, pero las conclusiones del juez tienen que arribar frente a la discusión de un perito de parte que le puede explicar con el mayor respeto, con manzanitas al juez, para que podamos entender y desmenuzar el caso de manera científica. Podemos entender entonces, podemos debatir hoy en día un caso penal sin la prueba pericial, podemos compartir acaso que se puede crear una teoría del caso del Ministerio Público y que la defensa tenga que estar aislada solamente a las pericias oficiales. Yo creo que no.
Yo estoy seguro que en el ejercicio de la defensa se tiene que contar con un perito de parte necesariamente. Voy a compartir un caso más. Los famosos códigos hash sobre las grabaciones de audios. Resulta que hoy en día todos tenemos inteligencia artificial en el teléfono, que fácilmente pueden grabar el patrón de voz. Hay un software, hay una aplicación que te retransmite, te graba el patrón y eres tú quien está hablando finalmente en una reproducción de audio. ¿Cómo podría decirse entonces, luego que estamos acostumbrados a los escándalos mediáticos, a las escuchas de audio, que una persona ha retransmitido o ha dicho cierto acto o ciertas cosas y muchas veces vinculadas a elementos delictivos? Necesitamos saber la fuente, necesitamos saber por eso ese código hash que nos va a poder permitir entender si efectivamente se grabó, fue manipulado, editado o tal vez creado con inteligencia artificial. Debo continuar también, doctores, para ir finalizando y aprovechar estos 7 minutos, ¿no? Que el perito y la defensa no van a hacer otra cosa que esa brújula que va a buscar el camino a la verdad. El derecho penal lo que busca finalmente es el esclarecimiento de la verdad. Es cierto que como parte de la defensa muchas veces se busca una duda razonable para buscar una absolución. Pero al margen de ello, doctores, creemos que con una pericia se pueden esclarecer y evitar tantas cosas que lamentablemente nos pueden hacer daño, porque hoy día puede ser un acusado, mañana podríamos ser nosotros. Muchísimas gracias. Ahora le damos espacio al doctor Renzo González para que pueda dar su apreciación. Muchas gracias, señor presidente. Bien, me parece que todos mis compañeros aquí en la mesa han dado rasgos bastante específicos de la importancia del trabajo conjunto entre un perito y un abogado defensor. Yo quisiera agregar, más allá de coincidir con esa idea de esa importancia, uno, de que evidentemente es necesario trabajar como un perito. Y el segundo punto que me ha resonado mucho es que hoy en día nos estamos olvidando o mejor dicho, habría que empezar a desterrar un concepto que hemos venido arrastrando desde siempre, que no es erróneo, pero que hay que reforzarlo, porque justamente lo que he escuchado evidentemente es la evolución de la tecnología, incluso nos va a llevar a la evolución de la prueba pericial. Entonces, eso va de la mano con otro punto que a mí me parece importante, que es desterrar esa idea de que es el Ministerio Público que tiene que probar. Y perdón por la categoría o la calificación, y entonces el abogado defensor flojamente espera que el Ministerio Público pruebe. Debemos quitarnos esa idea de que el Ministerio Público tiene que probar. Doctor, pero usted está yendo contra todo lo que nos han enseñado. No, estoy diciendo que debemos complementar y ayudar el trabajo fiscal. Entonces, ¿eso es posible? Sí es posible. Si alguien se pone a revisar el título preliminar del Código Procesal, habla sobre la justicia penal, habla sobre la igualdad entre las partes, reconoce el derecho de defensa, pero no solo el derecho de defensa como ese derecho a contar con el abogado defensor, sino como la expresión que tenemos para poder contraprobar un hecho. Ahí entran las pericias de parte. Si tengo una pericia oficial que concluye afectación psicológica, pero el procedimiento pericial es erróneo, tenemos, de repente, acá el licenciado que nos acompaña, podrá hacer una pericia de parte que pueda observar aquellos errores en la pericia oficial. Pregunta, ¿estamos contraprobando o no? La respuesta es que sí. Entonces, lo que yo considero es que debemos empezar a revisar que nuestra ley procesal penal tiene una expresión de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la propia Constitución, de las garantías constitucionales reconocidas, y no resumamos el derecho de defensa a contar con un abogado defensor de libre afiliación o a que el abogado defensor debe ser eficaz. Vayamos más allá y expresemos o revisemos todas las expresiones de la garantía constitucional del derecho de defensa. He ahí, hace unos días, tenía una clase, alumnos de pregrado, y me decían, doctor, ¿qué pasa si encuentro en juicio
una pericia que jamás se hizo, pero que debió hacer el Ministerio Público. Sin embargo, el abogado que estaba en ese momento nunca hizo la pericia. A partir de ese desconocimiento y esa falencia, yo puedo incluso sostener que hubo defensa ineficaz. Saber la importancia y trascendencia de la pericia de parte, yo creo que es bastante particular para finalizar la idea. Además de eso, nos encontramos con otro problema. Puede pasar, y me ha pasado, que el Ministerio Público, frente a la pericia de parte aportada, tiene un criterio, dice lo siguiente: esa pericia que me acaban de ofrecer, la tomaré en cuenta en algunos escenarios, otra no es de recibo para mí, porque en este caso particular se hizo una designación del perito oficial y el señor investigado con otro abogado defensor nunca designó perito de parte, por ejemplo, para instalar en ese trabajo pericial. Así que eso me está sucediendo de nuevo. No, gracias. No lo voy a valorar. Recordando que el fiscal está obligado a valorar los elementos durante la investigación preparatoria. Recordando que si estuviese diligencias preliminares, tiene que valorar lo que tiene en la carpeta para decidir si archiva o formaliza la investigación. ¿Tiene deber de valoración? Por supuesto que sí. O sea, si nos quedamos en la mente con que el único que va a hacer valoración de prueba es el juez de juzgamiento, entonces partimos de una errónea estrategia de defensa. Si vamos a esperar a que todo se va a debatir en el juicio, entonces estamos partiendo de un grave problema estratégico. Porque lo único que estoy repitiendo es algo que el mismo código ha establecido. El fiscal tendrá que valorar los elementos recabados de diligencias preliminares y tendrá que decidir si archiva la investigación o si la formaliza. Lo mismo pasa en la investigación preparatoria formalizada, ojo. El fiscal tendrá que evaluar su investigación y decidir si sobresee o si encuentra sospechas suficientes según el acuerdo plenario o el extraordinario y decidir si hay una acusación fiscal. Y en la etapa intermedia no es menos cierto. No existe la posibilidad de que el abogado pida el sobreseimiento frente a una acusación como una observación material, como un mecanismo del control material, por supuesto que sí. Entonces, nutran su investigación, nutran su estrategia a partir de la pericia de parte. Porque no solamente es un mecanismo que tienen de defensa, o mejor dicho, no es un mero mecanismo a contraprobar, sino es una expresión del investigado, imputado, acusado o enjuiciado para poder controlar la prueba. No es menos cierto, finalmente cierro con esto, que pasan estos escenarios en los que también el Ministerio Público dice: oye, voy a hacer un informe técnico, pero no lo voy a llamar pericia, pero por su contenido hace una metodología para extraer la información y concluye el análisis de un procedimiento establecido. Pasa mucho en delitos de corrupción de funcionarios. Pido al OCE que me emita un informe técnico sobre el proceso de contratación. Nominalmente hablando, no la llama pericia. ¿Y cuál es el problema? Que como no la llama pericia, tú no puedes designar tu perico de parte, porque no estás haciendo una pericia. ¿Cómo podemos controlar eso? Con tu perico de parte. Que diga que en el fondo lo que ha hecho en ese informe técnico es hacer un procedimiento pericial. Porque ellos son los que conocen cuál es la técnica para realizar un examen pericial. Y si lo haces, pero lo denominas de otra manera, en puridad su naturaleza sigue siendo la del informe pericial. Ya hay tutelas de derecho aceptadas por la Corte Nacional Especializada en Corrupción de Funcionarios que nos dice: oye, en efecto, cuidado, eso sí podría denotar una pericia y además la defensa tiene la expresión de igualdad y por lo tanto, si bien no pudo ofrecer su perito de parte en ese momento, incluso puede llamar al autor del informe técnico para contraexaminarlo. ¿En la investigación? Sí, en la investigación. ¿Por qué? Porque es parte del ejercicio legítimo del derecho a contraprobar. Creo que eso sería al menos
un pequeño aporte para todos ustedes, lo dejo seguro con el presidente que va a consolidar estas ideas. Muchas gracias. Bueno, ya para culminar la mesa de debates, queda claro pues la importancia de cómo asumir un proceso penal en la actualidad. Porque de alguna forma en la legislación peruana ha habido un cambio que se dio en el año 2004. Una cosa es ver cómo se trabajaba la prueba con el viejo Código de Procedimientos Penales y otra cosa es cómo se trabaja con el nuevo Código Procesal Penal del 2004, que de alguna forma no está nuevo. Y tanto es así el legislador, porque de alguna forma la finalidad de un proceso es averiguar la verdad, partiendo de eso, tanto fue la importancia en el legislador que ese avance en la averiguación de la verdad hizo que en el Código Procesal Penal se regule específicamente un capítulo de la pericia. Ustedes lo pueden encontrar ahí, a partir del artículo 172 hasta el artículo 181 del Código Procesal Penal. Esa sería la base normativa que ustedes tienen para poder analizar y preparar una adecuada defensa. Pero no solo eso, como bien ha indicado el doctor González, estos pedidos o ese aporte de ayuda de alguna forma para demostrar la inocencia de una persona tiene que estar complementado con garantías constitucionales. Porque el Código Procesal Penal se pensó, su nuevo código, para que exista un respeto a las garantías constitucionales. Y una de ellas, el derecho de defensa. Y el Código Procesal Penal, a lo largo de estas etapas que ha establecido en el proceso común, ha establecido los mecanismos adecuados para poder afrontar adecuadamente. Por ejemplo, en la investigación preparatoria, la finalidad es recabar los elementos de convicción de cargo y descargo, y podemos aportar la pericia, podemos aportar la prueba pericial. E incluso había un debate y una problemática de poder saber si es que el perito podía declarar en la investigación preparatoria para que pueda ratificarse sobre el informe pericial que ha emitido. De alguna forma, la Corte Suprema ha establecido que sí, efectivamente, que si bien la regla general es que el perito declare juicio, pero lo puede hacer en la investigación preparatoria, pero lo que no se está permitiendo en la práctica, que me ha sucedido muchas veces, es que cuando la defensa técnica quiere solicitar, presenta su pericia y quiere solicitar que su perito pueda ratificar la pericia, Fiscalía dice no, esa regulación solo está dada para los peritos oficiales. Si su perito que esté aportado, espere el juicio. Entonces, hay una problemática y una lucha por parte de nosotros como abogados defensores de poder hacer entender al Ministerio Público, ¿no?, o a otro proveedor jurídico que la garantía del derecho de defensa se ejerce desde el primer momento que una persona está siendo imputada sobre un cargo específico. Y así también, por ejemplo, en etapa intermedia, suele pasar en la realidad y en la casuística que las personas que están siendo procesadas no cuentan con las herramientas o la economía necesaria para poder contratar una pericia, sigue avanzando el proceso y en etapa intermedia quiere ofrecer prueba y aparece otra problemática. Nos dice el doctor, pero esa prueba que está aportando, esa prueba pericial, ¿ha sido solicitada en investigación? Claramente hay una justificación. No se contaba con los medios económicos adecuados para poder aportarla. Y vuelve a surgir ahí que por el derecho a contradecir como una manifestación del derecho de defensa y de alguna forma encontrar la verdad, esa prueba tiene que ser utilizada y ayudar a la persona que está siendo procesada. E incluso el 350, numeral 1, apartado F, regula que la defensa, al momento de absolver la acusación, puede aportar prueba que ayude para un eventual juicio oral. E incluso también en juicio oral se ha postulado, incluso de alguna forma, a veces sería idóneo que un abogado defensor asuma el caso desde el primer minuto hasta el final. Pero ¿qué pasa? Que la realidad es así. A veces suelen llegar casos ya para juicio oral y cuando uno analiza el caso dice, pero debió ofrecerse prueba pericial, ¿ahora qué hacemos en el juicio oral? Y debemos utilizar quizás herramientas y mecanismos que regulen el Código Procesal Penal, como por ejemplo postular prueba nueva, con una justificación amparándose en garantías constitucionales o también prueba excepcional. Hace aproximadamente unos días postulé como prueba excepcional en un proceso que se estaba llevando por el delito de apología al terrorismo. Hay una problemática muy importante ahí que se está surgiendo
existen informes técnicos psicológicos que determinan que supuestamente las publicaciones o las frases, opiniones que se hacen a nivel de redes sociales, una persona se puede asimilar a esas publicaciones y puede entenderse que con esas frases o opiniones está incitando a la violencia. Hay una problemática así, porque ¿cómo determinas que esa persona en realidad comparte ese pensamiento? ¿Acaso no sería un informe de perfil psicológico a la persona para ver si es partidario o sigue ese lineamiento? Entonces, ahí, por ejemplo, se postuló en el debate, se extrayó del debate de la misma perito psicológica que dijo, efectivamente, hay un complemento entre el informe técnico psicológico y el informe de perfil psicológico para poder determinar si es que en realidad esa persona que está siendo acusada puede hacer apología al terrorismo. Y con ese argumento se postuló como prueba excepcional, anunciando que de la misma actuación probatoria salió ese vacío y básicamente habría posibilidades para que pueda ser aceptada en el juicio. Entonces, mi reflexión, doctores y doctoras, es que el Código Procesal Penal ha tenido un cambio, y un cambio para poder respetar correctamente las garantías constitucionales. Y nosotros, como abogados defensores, tenemos un rol importante, y en ese cumplimiento del rol importante debemos apoyarnos con expertos, porque ahora la averiguación de la verdad ya no es como se hacía antes, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, agarraban y hacían pruebas del hierro caliente. Si es que tú agarrabas ese fierro caliente y se te curaba la herida, lo que estaba diciendo era verdad. Ahora se utiliza técnica, ciencia para poder determinar que en realidad, o mejor dicho, esclarecer lo que en realidad habría pasado en un determinado proceso. Esa sería mi contribución. Muchas gracias a todos por la atención. Doctores, si hubiera alguna opinión extra por alguno de los ponentes, solo un minuto, por favor, para ya cerrar la mesa de debates. Bueno, sí, gracias. Solo para contribuir, y nuevamente vamos a internar la realidad y nos tenemos que sujetar a lo que normalmente se concibe. Partamos. Es cierto lo que dijo el presidente Mesa respecto de poder sustentar una prueba nueva con una pericia. Pregunto, pero ¿cuándo eso se vuelve complicado? Cuando tienes que presentar, por ejemplo, una pericia que debe determinar una escena del crimen. Que se acepte una pericia de escena del crimen como prueba nueva, que va a tener que trabajarse incluso sobre un acto de reconstrucción, una pericia de reconstrucción. Vamos a poder introducirlo, o Fiscalía nos va a salir nuevamente con el conejo del sombrero, y el juzgado, particularmente, que peleamos contra la Fiscalía y juzgado, muchas veces dentro de la naturaleza, porque no es garantista. Vayamos un poquito más allá, respetando el minuto. Prueba necesaria. Vamos a tener que mejor tratar de instrumentalizar el ingreso de esta prueba en la necesidad propia del debate, pero no como prueba nueva, porque el requisito del código es bastante exiguo para poder ingresarla como prueba nueva. Pero como prueba necesaria sí vamos a poder introducirla mejor. Pero vamos a tener que generar en el transcurso del debate la necesidad de demostrar que con ello vamos a lograr el esclarecimiento de la tan anhelada. Creo que eso es muy importante, y debo cerrar con esto, para poder entender que la investigación no es solo de Fiscalía, sino también de la defensa, como bien lo dijo el doctor en ese momento, pero tenemos que centrarnos a tratar de buscar y a mejorar en un momento a que tanto la Fiscalía como la defensa generen una investigación. Claro que es propio de otro sistema, pero hoy en día no solo Fiscalía tiene la carga de la prueba, sino creo que se ha invertido la carga de la prueba a la defensa y debemos esclarecerle tanto a Fiscalía como finalmente a los. Muchísimas gracias. Gracias. De manera muy concreta, doctores, la aportación de la prueba del proyecto, o sea, naturalmente la obtención, la aportación de pruebas en el ofrecimiento de admisión no está limitado solo a la etapa intermedia, a la etapa funcional, profesional, etc. Sobre el particular convendría revisar, por ejemplo, lo que dice el acuerdo plenario, en este caso 3/2023, momento 15. De alguna manera flexibilizado, razonablemente creo yo, la posibilidad de aportar prueba en etapa intermedia, aun cuando fuera prueba extemporánea. Evidentemente no puede ser un argumento malicioso y demás. Por ahí hay alguna jurisprudencia que ha limitado, por ejemplo, la posibilidad de ofrecer prueba pericial en juicio oral. Ahora, hay que analizar si esto realmente es razonable o no lo es. Desde mi perspectiva, no, porque incluso
este acuerdo plenario, con esto cierro, nos permitiría, y también el 4/2015, entre muchos otros, si los analizamos adecuadamente, que hasta en prueba excepcional en el 385 podemos ordenar una actuación pericial que no se hubiera hecho antes y fuera determinante. Entonces creo yo que esto tiene mucho más por discutirse. Hay que hacer una labor de control. No tenemos mecanismos de control, como por ejemplo el Código de Costa Rica de 222 que permite apelar un certificado médico, ¿no? Un examen médico legítimo, un pronunciamiento médico legal, o el Código argentino, el 171, que nos permite hacer un control más adecuado. Hay que ser más proactivos. Lamentablemente, eso es necesario. El derecho está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con él. Gracias. Muy bien, creo que ha sido enriquecedor, ¿no? Y hay que extraer algunos puntos muy importantes, como es de que está regulada la pericia, que es parte de una prueba y parte de la actuación probatoria, sí, queda claro. Lo otro que es muy importante también para mí es la libertad procesal, el derecho a probar, que muchos, inclusive jurisprudencia, la Corte Suprema, internacional, se ha caído porque en muchas oportunidades no se ha podido incorporar la prueba, dado los plazos, dado el mecanismo, dado la regulación, que aún tiene que ser superada. Yo creo que tiene que ser superada. Las etapas del proceso penal, muchos incluso en muy desacuerdo con la etapa intermedia, que es un mero trámite para mí, que concuerdo con mi colega que dice que si se podría incorporar la prueba, en su contexto es una pericia criminalística, porque ese es el tema. Pero en todo su contexto, en realidad lo que debe innovar es la prueba, ¿no? Porque la prueba es parte de la valoración que pueda darse al final de un fallo de un juez como auxiliar, y también las técnicas que podemos ejercer cada uno de nosotros los abogados, que muchas veces nos encontramos en una desigualdad de armas, que es también finalmente lo que yo creo que al final tenemos que también puntualizar para poder alcanzar a la jurisprudencia en los casos concretos y poder reforzar con mecanismos, con implementaciones, con capacitaciones, más laboratorios para que sean más rápidas estas pericias que tanto engloban el papel, pero que en práctica muchas veces no se da. Gracias. Gracias, doctor. A mí me gusta cumplir el tiempo. Vamos, pues. A ver, yo les voy a dar un tip, señores abogados, ¿sí? Hay una, como lo menciona nuestro doctor, acerca de lo complejo que es demostrar una pericia de escena del crimen. Es bastante complejo, bastante complicado. Para la comunidad científica, a través de los años se está denominando el famoso peritaje de dinámica de hechos. ¿En qué consiste esta dinámica de hechos? De la experimentación in situ. Sabemos que a veces tenemos un corto tiempo para demostrarlo, pero se hace en atención a otras realidades superiores que nos ganan, digamos, en procedimientos periciales, como España y Colombia. Hacen una dinámica de la trazabilidad en tiempo, modo y espacio sobre una información que da, en este caso, los peritajes oficiales. No puede venir alguien suelto de huesos a decir, como por ejemplo el caso que tuvimos en Caraballo, donde un marino se le estaba privando casi de su libertad, estaba a puertas de privarse de su libertad por el solo hecho de haber disparado a un sujeto que tenía 17 denuncias y 2 ingresos al penal y estaba siendo llevado como víctima. Pero al ir a leer las actas, al ver el informe técnico, al ver el informe de escena del crimen, no había ningún sustento técnico que demuestre siquiera el hallazgo de un casquillo. Al ir al lugar, a leer las actas y recrear con fotogrametría, se pudo demostrar que el marino estaba no a 3 metros, sino estaba a 6 metros y no había hecho uso de su arma de fuego con la mano izquierda, sino con la mano derecha. ¿Cómo se hace eso? Con experimentación, señores abogados. Consecuentemente, postulo al nuevo binomio que es el abogado y el perito. Mientras tanto, sigamos investigando para que este proceso sea mucho mejor y poder estar a la vanguardia de un país nórdico, por lo menos. Muchas gracias. Gracias, doctores, por la excelente ponencia de cada uno de ustedes. A los que recién han llegado, también agradecemos su participación. Hemos sido testigos de conclusiones como la pericia es tan importante que debemos tenerla desde la etapa de investigación, ¿no? Como bien nos están diciendo nuestros amigos ponentes y maestros, desde que tomamos el caso ya debemos tener al perito, al técnico de la mano, ¿no? Y básicamente aportarlos, como nos han dicho, en la etapa de investigación, no esperar la etapa intermedia, ¿no? Pero también, consecuentemente, si es posible, si hay fundamentos muy buenos, como ofrecerlo como prueba necesaria. No todo está acabado, el perito, entonces ahora es
debe ser sino ser compañero para poder demostrar la inocencia de personas falsamente acusadas. Gracias, señores ponentes, doctores, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Bien, ¿cómo les está pasando? Por cierto, ¿cómo les ha gustado la ponencia de los maestros? Sí. ¿Les ha gustado? Bien, entonces ahora va a venir una ponencia, una primera conferencia magistral a cargo del ingeniero Luis Andrés Loyola Carranza. Si les ha gustado de la mesa 1, increíble, entonces la ponencia del ingeniero Luis Andrés Loyola Carranza, y nos va a hablar sobre la evidencia digital. No, usted me quedó muy claro. Gracias a ustedes. Consecuentemente, vamos a, por favor, generar el espacio para poder presentar al ingeniero Luis Andrés Loyola Carranza.